Ana, hola Gabriela, Inés, ¿cómo estás? Hola, profesora, ¿cómo está usted? Bien, bien, Sí, hola Ana, bien, bien Ana. Tratando de compartir nuevas cosas con ustedes hoy, pero hoy yo no voy a dar la clase, van a ser ustedes los que van a descubrir la clase. Está bien. Así, que queremos construir una clase donde ya en este momento tomemos los valores aprendidos, las competencias instaladas en el subconsciente de ustedes después de unas buenas semanas de reflexión sobre la gestión en relación a el diseño curricular, o sea, la gestión del currículum dentro de una institución educativa que es nuestro centro, ¿verdad? Estamos formándoles a ustedes para que el día de mañana, y algunos ya ahora, por lo que entendí en la consecución de clases, ya están con el rol de ser director. Y acuérdense que son directores de orquesta, ¿verdad? Que tienen que ir moviendo la batuta hacia donde quieren que suene la música. Y sabemos que la música que queremos sacar es una sintonía, perdón, una sinfonía que sobre todas las cosas trata de buscar hombres íntegros, que tanta necesidad tiene nuestro querido Paraguay. Los últimos acontecimientos así lo delatan. Así que la tarea cada vez se hace más grande para los que tenemos la función de educar y construir la capacidad de discernimiento y de memoria colectiva también dentro de nuestro pueblo. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una pequeña prueba de lo que significa el examen final que les planteo, ¿verdad? En donde pongo a consideración o pongo en jaque todo el saber que hayan podido generar en este tiempo, ¿sí? Vamos a empezar trabajando con un caso, vamos a analizar juntos un caso y posteriormente ustedes después en sus trabajos grupales, voy a escribir en la plataforma, pero ya les cuento eh, que todos los grupos que tengan, sean pares, van a trabajar con el caso 2 y todos los grupos que sean impares van a trabajar con el caso uno, ¿sí? Entonces, impares uno, pares 2. Esa es la tendencia, porque hay dos casos que les planteo para los exámenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a considerar después en los equipos de trabajo que cada uno de ustedes tiene. Cada grupo va a mirar desde su perspectiva. Pueden ser que coincidan en muchos razonamientos del análisis del caso, pero no pueden ser idénticamente iguales en los grupos, ¿verdad? Siempre hay espacios de razonamientos distintos. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver el caso que nos va a convocar hoy. Ahí está. ¿Logran ver? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se ve. Sí se ve, profe. Bien. Yo le doy la lectura y vamos a ir analizando después. Bueno, el estudio del caso. La Escuela Independencia del Paraguay es una institución oficial creada en el año 1992 con el esfuerzo de la comunidad en un modesto barrio de la ciudad de Luque, a pocas cuadras de un puesto de salud, un juzgado de paz y la comisaría. Con sus pocos años, esta escuela contó con 4 directores, siendo la penúltima la directora Cristina, alegre durante 15 años y lamentablemente la directora falleció, pero dejó una escuela organizada con 2 coordinadores, uno de primer ciclo y otra de segundo ciclo, ya que de la orientación de la educación inicial se ocupaba personalmente con la profesora de preescolar. La directora Cristina
Era muy respetada por su sabiduría y trato respetuoso con las personas, pero muy firme y estricta con sus ideas pedagógicas, hacia donde encaminaba todos sus esfuerzos. Actualmente ejerce la dirección la licenciada Gloria Ortega, quien se hizo muy amiga de la presidenta de la Comisión de Padres y gracias a ella pudieron conseguir un 30% en los libros de texto de la editorial Sabiduría, con la condición de utilizar todos los textos correspondientes a cada grado y curso de esta firma comercial. Las docentes estaban acostumbradas a las reuniones mensuales con la directora y quincenales con la coordinadora. Sin embargo, actualmente ya no la realizan, pues esto constituye una pérdida de tiempo para la nueva autoridad, ya que ella conoce muy bien la capacidad de las profesoras y no necesitan ninguna orientación más. Cuentan con todo su apoyo para ejercer su profesión. Con las últimas calificaciones de la etapa, se denotó un gran problema en las asignaturas de matemática y comunicación, porque los alumnos no comprenden lo que leen. Pero el argumento de la directora es que luego de la pandemia, ese es un problema global. Además, había rumores en la escuela de acoso escolar entre estudiantes. Y como si todo fuera poco, una epidemia de piojos de la cual nadie se salvaba. Pero los problemas siempre se arreglan más fácilmente si se lo trata solo en la escuela, sin ninguna intervención externa. La escuela tiene un prestigio que mantener. Ahí tenemos nuestro caso y hoy quienes van a hablar son ustedes. ¿Quieren que volvamos a darle una lecturita? Les dejo de vuelta en la pantalla o ¿cómo vamos a hacer? ¿Quieren que le pase a Ana para que ustedes tengan eso a mano? ¿Cómo consideran trabajar con este caso? Profe, ¿y qué es lo que tenemos Tienen que que ver? analizar el caso primero. Primero es leer y apropiarse del caso. Ujú. Entender muy bien qué pasa y después vamos a empezar a analizar desde la perspectiva de un proyecto educativo institucional. Vamos a sacar el diagnóstico de la escuela. Ya les dije, era la primera pregunta que tenía que hacerles, que era lo primero que tenemos que hacer. Ya dije yo la respuesta. Lo primero que hay que hacer para poder empezar a trabajar en esta escuela, les pregunto, ¿todo está excelentemente bien? No, 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 profe. Ujú. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para poder ayudarle a esta escuela? diagnosticar el problema. Sí, detectar los problemas. ¿Y cómo vamos a detectar esos problemas? Tenemos las herramientas para poder detectar los problemas. Sí. Análisis FODA puede ser, profe. Sí, puede ser análisis un de las análisis FODA. fortalezas y debilidades, Sí, sí. en las cuales su fortaleza vemos ya su contexto, que está cerca de un centro de salud, un Ujú. juzgado de paz, Sí, una comisaría. sí. Y la directora anterior llevaba muy bien a nivel pedagógico la organización con sus docentes, tanto en el primer y segundo ciclo. Ujú, Había una organización tanto pedagógica como administrativa, por lo que se ujú. puede entender. Sí. ¿De qué gestión es la escuela? Oficial. Oficial, Ujú, oficial. ujú. Sí. ¿Qué otra cosa más sabemos de la escuela? Antes de pasar a la gestión de la escuela en cuanto a la ejecución de sus directivos, ¿qué otras cosas sabemos más de la escuela? ¿Cómo logramos identificar la esencia de esta escuela? A ver.
En Por el su primer misión, párrafo, su misión puede ser. ¿qué pasó? Es una escuela fundada con la ayuda de los padres. Sí, sí. Por la reseña histórica de la escuela. Sí. Hay una reseña histórica de la escuela, sí. ¿Es una escuela antigua, una escuela nueva? ¿Cómo la catalogarían ustedes? Es una escuela que se creó después de la caída de la dictadura, sí, es 1992. Sí. ¿Es antigua, es nueva? Es una escuela nueva. Sí, relativamente nueva, ¿verdad? ¿Cuántos años ya tiene nuestra escuela? ¿Cuántos años de actuación tiene nuestra escuela? Más de 20, profe. 31. ¿A qué las matemáticas? Bien, 31. Está bien, súper bien. 31 años ya tiene. Ya no es una escuela tan nuevita, ¿verdad? Ya tiene sus años de experiencia. Ya podemos crear una cultura institucional imperante. ¿Sí o no? Sí, profe. Les estoy enseñando a leer entre líneas, porque eso es estudiar un caso. No solamente quedarse con lo que está escrito allí taxativamente, sino que datos más eso nos puede generar. ¿M? Y atiendan bien, ustedes me dijeron cómo se creó esta escuelita. ¿Cómo se creó la escuela? Con el esfuerzo de la comunidad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué clase de comunidad tenemos? Y vendría a ser la ayuda de la gente que trabaja en el puesto de salud, los padres, el juzgado, la comisaría, puede ser el intendente de la zona también. ¿Y las familias? Sí, y la De familia. escasos recursos. Sí, las familias habrán sido el motor impulsor que le movieron generalmente, raramente, o sea, de hecho que no es luego función ni de la comisaría, ni del juzgado de paz, ni del puesto de salud construir una escuelita, ¿verdad? No, pero en la realidad es lo que se da generalmente, profesora, cuando se encuentra la necesidad dentro de la comunidad. Ujú. Entonces, pero ¿quiénes son los que van pidiendo apoyo de esos entes? Generalmente, ¿quiénes son? Del núcleo Los familiar suele ser. pobladores. Los pobladores, las familias, ¿sí? Las familias sienten la necesidad de crear una escuela para sus hijos. Entonces ahí empiezan a movilizar al resto. Pero atiendan bien, estos espacios del puesto de salud, de un juzgado de paz, de la comisaría, ¿son instituciones reales que coexisten en las comunidades o no? Cada ciudad tiene su juzgado de paz, profesora, su comisaría y el puesto de salud en cada ciudad existe. Sí, son instituciones reales, ¿verdad? Son instituciones que tienen una vivencia real. No estamos ante un espacio irreal en lo que nos están presentando. Y esto de que las familias, o sea, que las escuelitas se construyan con el esfuerzo de la comunidad en modestos barrios, eh, ¿es una situación real del Paraguay o no? Sí, es una situación real, profesora. Sí, Especialmente en la zona del interior y en las zonas aledañas a la capital. Sí, cerca de los exactamente. asentamientos también, hoy Ujú, día. sí. Entonces vemos que estamos ante una situación. La gente de la comunidad se va a sentir identificada con su escuela. Sí, profe. ¿Por qué?
porque va a ser como, eh, digamos, un patrimonio de ellos, o sea, creado con el esfuerzo conjunto de ellos, entonces como que va a ser su, em, va a ser, eh, va a ser lo que, con lo que se van a sentir identificados en esa pequeña comunidad, en su pequeña sociedad. Ujú. ¿Le van a cuidar o no a su escuela? Claro, claro. Ujú. ¿Van a tener o no un sentido de pertenencia hacia su escuela? Esa era lo que, la palabra que no se me venía, sentido de pertenencia. Eso. Ujú. Sí, porque implicó un esfuerzo colectivo la construcción de esta escuela. Y estos espacios de coexistencia de instituciones que forman parte de la vida real de las comunidades también van a tener su injerencia en la escuela. Así que vamos a ir viendo. Entonces, a ver, Roberto, ¿me haces el recuento de las características de nuestra escuela actualmente? Que la escuela pertenece a la comunidad. Eso podría ser el primero, la primera Sí. característica. Ujú. Después, alguien más, vayan sumando. Ustedes vayan describiéndome a la escuela. Ya hicimos un análisis del primer párrafo recién. ¿Qué descubrimos ya en ese primer párrafo? Que es una institución que, no, que ya está siendo un poquitito antigua. Ujú. Tiene su historia, ya tiene su trayectoria. ¿Qué más? Y que fue creada ya en una era democrática, que no es un tema menor. Y que en los primeros años tenía un equipo bien Estoy en el organizado primer de párrafo, gestión. no es. Estoy en el Perdón, primer párrafo, no ya es. me adelanté. Sí, señora. ¿Qué otras cosas? Ya me dijeron que es una escuela que tiene sentido de pertenencia, o sea, cuyos pobladores sienten una apropiación sobre esa escuela, por tanto tienen un sentido de pertenencia porque en un modesto barrio fue creada con el esfuerzo de todos. Hasta ahí me dijeron también que es una escuela que se creó ya con la era democrática, por tanto, los valores que se van a estar practicando en esa escuela ya están asociados con la democracia. ¿Qué más nos dice el primer párrafo? Que está ubicada en Sí. las cercanías de un puesto de salud, un juzgado y una comisaría. Sí, nos da una ubicación geográfica inclusive. Nos dice que está en la ciudad de Luque, que sabemos que es el departamento central. No está tan La lejos de la realidad capital. socioeconómica de la comunidad también, profe. Sí, nos habla de la realidad socioeconómica, nos dice un modesto barrio, modesto hay de todo un poco, no hay ni gente muy pudiente, ni personas tan carenciadas por lo que estamos pudiendo ver. El mismo nombre de la escuela da a entender, o sea, para que la gente sepa que el Paraguay es un país independiente, un país soberano. ¿Y quién habrá elegido el nombre de la escuela? Los padres de familia, o sea, la Sí, comunidad. la comunidad, el esfuerzo de las familias, quienes armaron todo eso, dijeron, miren que coincidentemente la escuela se creó cuando se promulga nuestra nueva constitución, o sea, la última constitución, la constitución vigente, que viene con toda una carga emotiva en su momento porque veníamos transformando otras prácticas políticas a un nuevo devenir de la patria, ¿verdad? Que no son temas menores, están ahí fríamente pensados. Miren que le tienen que buscar la vueltita al caso porque está hecho así con una sagacidad para buscar información en ustedes, está hecho el caso. ¿Eh? Bueno, ya tenemos entonces que esta escuela también tiene en su entorno a unas instituciones. Estas instituciones que están ahí, ¿denotan algo importante para la escuela o no? Sí, Sí, profe. sí. Tienen una influencia, o sea, pueden llegar a tener influencia. Bueno, vamos a después a volver sobre ese punto, ¿sí?
Ahora sí nos vamos al siguiente párrafo, donde dice, con sus pocos años, esta escuela contó con 4 directores, siendo la penúltima la directora Cristina Alegre, durante 15 años. Y lamentablemente, eso le digo, de Alegre no tiene nada que ver con el último candidato, se quedó nomás ahí de pura... También les cuento que cuando puse el apellido generaba un dato interesante de la profe, así que atiendan. Con sus pocos años, esta escuela contó con 4 directores, siendo la penúltima la directora Cristina Alegre, durante 15 años. Y lamentablemente la directora falleció, pero dejó una escuela organizada con 2 coordinadores, uno del primer ciclo y otra del segundo ciclo, ya que de la orientación de la educación inicial se ocupaba personalmente con la profesora de preescolar. La directora Cristina era muy respetada por su sabiduría y trato respetuoso con las personas, pero muy firme y estricta con sus ideas pedagógicas, hacia donde encaminaba todos sus esfuerzos. ¿Qué cosas encontramos allí? A ver, vamos a ir antes de profundizar el segundo párrafo. Recordemos un poco, si vamos a hacer el análisis FODA de este caso, en qué consiste el análisis FODA? ¿Cuáles son los componentes de un análisis FODA? Dos aspectos internos y 2 aspectos externos a la organización. Internos serían las fortalezas y las debilidades de la institución educativa y externos serían las oportunidades y las amenazas del entorno. Muy bien. ¿Y cómo hacemos la diferenciación entre aspectos internos y aspectos externos a la escuela? ¿Cómo diferenciamos esos aspectos? A ver. ¿Cuáles eran los aspectos internos? Fortalezas y debilidades. Sí. ¿Y por qué le llamábamos aspectos internos? Y porque son propios de la institución, son las fortalezas de la institución y las debilidades de la institución. Sí. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de entrar ahora porque me desconcentra muchísimo. Cuando voy a entrar al caso de vuelta tengo que estar accediendo a gente. Por favor, sí. Bueno, perdón. Vuelvo a lo que estábamos hablando. Estábamos en que decíamos que las cuestiones internas tenían que ver con las fortalezas y con las debilidades, ¿sí? Y decíamos que eran cuestiones internas porque es donde la escuela tiene injerencia, ¿sí o no? Sí, profe. Ok. Donde la escuela no tiene injerencia, le llamamos aspectos externos. ¿Pero por qué entonces a los aspectos externos le tengo que tener consideración si yo, escuela, no tengo injerencia sobre ellas? Porque afectan a la escuela, porque tienen influencia sobre la escuela. O sea, dependen de alguna manera. Pueden surgir cosas externas que van a influir y afectar el desempeño de la institución. Sí. La escuela no tiene injerencia, pero le va a afectar. Bien. Ahora no me vas a responder vos, me va a responder otra persona. Cuando dice la compañera, le va a afectar, ¿solamente miramos desde la perspectiva negativa o puede haber también una influencia positiva en ese caso? Sí, Pregunto a los demás. A ver. puede haber algo positivo. Podemos utilizar esas instituciones como parte del contenido de las actividades que se realizan. Muy bien, excelente. ¿Se acuerdan ustedes en qué dimensiones tienen que aparecer nuestros estudios de caso?
Perdón, dije muy mal. ¿En qué dimensiones tenemos que analizar el diagnóstico de la escuela, el análisis FODA? ¿Qué dimensiones tiene que abarcar? Estudiamos en el PEI. Dimensión pedagógica, administrativa, organizacional, Y sociocomunitaria. exacto. Son esas 4 dimensiones que no la pueden olvidar. Entonces, nuestra agrupación en el análisis FODA, cuando vemos las fortalezas de nuestra escuela, miramos desde qué dimensiones. A ver. Si miro la fortaleza de esta escuela desde su dimensión organizacional, que estamos en el primer párrafo, ¿qué podemos decir de la escuela en su dimensión organizacional? ¿Qué es una fortaleza? Acuérdense, fortaleza interna de la escuela. Los inicios de la escuela parten de la necesidad de la comunidad. ¿Cómo vamos a poner eso en positivo? Vamos a poner que la escuela... Por iniciativa de la comunidad se crea para se crea la ofrecer escuela, lo cual servicios, genera un sentido de compromiso social de la comunidad. Muy bien, muy bien. Profe, como una fortaleza también no puede ser que al ser una comunidad, digamos, pequeña, se van a conocer todo y va a ser más fácil también la comunicación y Eso va a estar en la dimensión, eso va a estar internamente en la escuela o va a ser una oportunidad. para mí puede ser interna porque los docentes también pueden ser de la comunidad. Pero esa información tenemos. No. Y aparte que esa vinculación de la escuela con la comunidad está dada más bien desde qué perspectiva. Desde la dimensión. ¿Desde qué dimensión? 4 dimensiones ustedes tienen que mirar y tienen que hacer esa diferenciación. Desde la dimensión comunitaria, profe. Exacto, genial. Desde la dimensión comunitaria. Que se conozcan todos entre ellos, que sean una comunidad unida, está en la dimensión comunitaria. ¿Sí? Bien. Pasamos al analizar el siguiente párrafo para ir viendo más dimensiones. ¿Qué cosas sabemos del segundo párrafo ya de nuestra escuela? Vayan sacándome datos. Que tuvo 4 directores. Sí, ¿qué más? Que 15 años la directora fue la directora Cristina Alegre. Sí, ¿qué más? Que la directora era muy firme en su sabiduría y la parte pedagógica. Que también la educación inicial estaba a cargo de la profesora de preescolar. ¿Solo de ella? Con la directora. Sí. ¿Y por qué hace esa salvedad del preescolar? Porque se saltaron una parte súper importante. Y ahí no me... Y la directora del primer ciclo y la directora del segundo ciclo. ¿Tenemos directores? No hay 3 directores. Coordinadores. Coordinadores. Atiendan bien las figuras. Un director no es igual que un coordinador. Bien. Entonces, organizacionalmente la escuela, dimensión organizacional, ¿qué sacamos de acá? ¿Qué cosas favorables, qué cosas de fortaleza tienen en este sitio? ¿Qué nos cuenta? Que dejó súper bien organizada la directora anterior. ¿Y qué significa bien organizada? Por ahí viene la mano. Y que la estructura y las actividades que se realizan están todo en orden, porque fue muy exigente. ¿Y cómo le llamamos a esa exigencia? Así que fue muy exigente la directora que falleció. Yo no puedo poner como fortaleza de mi escuela.
que su gestión fue excelente en las dimensiones de la institución. Pero le describo otra vez a la directora que murió, como vos me estás diciendo. Podría ser, profe, que organizó con 2 coordinadores de primer y segundo ciclo. Falta afinar tu lenguaje nomás, porque si me decís organizó, otra vez hablamos de la directora que murió. La institución educativa tiene una organización bien estructurada y Sí, bien organizada. O sea, hay que hablar de la institución, no de la directora. exacto. Porque ahí les cuenta nomás cómo quedó la escuela con la gestión de la directora anterior, pero les describe a quién. Bueno, describe también la gestión de la directora anterior, pero qué datos nos deja de la escuela es lo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, organizacionalmente, ¿cómo está la escuela? El clima institucional es apropiado para el desenvolvimiento de los distintos estamentos, o sea, y de las personas a cargo. ¿Y qué cosas a favor tienen para que el clima organizacional esté tan bien, según la apreciación? A ver, descríbanme la escuela en su estructura. La escuela cuenta con... La atención personalizada. 2 coordinadores del primer y segundo ciclo. Yo ya quiero que me escribas la frase completa que vas a poner ahí en tu fortaleza. Está muy bien tu idea, pero no me vas a poner dos coordinadores. ¿Cómo me vas a poner? Distribución apropiada de funciones por cargo. Y ahí le vas a describir a tus coordinadores. Atendé. Yo lo que no quiero es que me tiren información sin sustento, porque me ponen 2 coordinadores. Y yo digo, ¿y qué es lo que 2 coordinadores? Usted lo que quiere es que hagamos ya la oración como si fuese que estuviéramos redactando ya el... Entiendo. Sí, porque quiero Perfecto, ensayarles gracias. a completar el cuadro del diagnóstico. Perfecto. Está. Estamos. Gracias. Así ya Sí, tenemos que gracias por la hacer. aclaración. Porque si yo Perfecto. no les enseño a escribir así, ustedes me van a poner 2 coordinadores, 2 tal cosa, 2, y cuando vayan a la vida real van a hacerme igualito. Pues les tengo que ser mucho más exigente con ustedes en la forma de presentar la idea. Y no me tomen de argel porque es para ustedes, no es para mí. Bueno. Profe, ¿podría ser que la escuela cuenta con directores y coordinadores? Sí. ¿Y coordinadores para qué? ¿Para qué niveles? Primer y segundo ciclo. Exacto. Ella puedes poner, la escuela cuenta con un director general, que entendemos que se da, y también con, o sea, la escuela estructuralmente cuenta con directores, un director general y 2 coordinadores, uno para cada ciclo. Ahí van describiendo la estructura organizacional de la escuela. ¿Sí? Podemos agregar, profe, que los coordinadores están al tanto de toda la actividad, cada uno en su ciclo que corresponde. Porque trabajó conjuntamente con la directora. Sí, sí. Podemos escribir eso también. ¿Cómo vamos a escribir eso? ¿Cómo vamos a escribir eso? ¿Que existe un trabajo de qué clase? ¿El trabajo que se desarrolla dentro de la escuela? ¿Qué clase es? Administrativo, profe. No. En conjunto y en equipo, profe. Exacto, es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo. Habla que tienen ideas pedagógicas encaminadas todos sus esfuerzos. Corregime tu apreciación. ¿Quién lo que tenía o quién lo que tiene ahí? ¿De quién nos habló al decir que encaminaba todos sus esfuerzos ahí? De la directora general. Pero vamos a decir, profe, que no hablemos más de ella. Claro, pero atendé bien. Atendé a lo que quiero llegar. ¿Quién armó todo ese espacio? Fue la directora que ya murió. Ella ya se fue. Las personas pasan y ¿qué quedan?
Las instituciones. Las instituciones. Y en este caso, ella, ¿qué dejó con su idea? Atiendan bien lo que dice de ella, porque tenemos que analizarla a ella, pero tenemos que pensar desde lo que dejó en la escuela, ¿sí? Y dice, a ver, la directora Cristina era muy respetada por su sabiduría, una persona que tenía muchos conocimientos y trato respetuoso con las personas, pero muy firme y estricta con sus ideas pedagógicas, hacia donde encaminaba todos sus esfuerzos. Entonces, la escuela estaba a la Bartola, así que nadie sabía ni hacia dónde ir, no tenía una identidad pedagógica, era cualquier cosa. No. ¿Cómo quedaba, cómo estaba la escuela? ¿Cómo quedó la escuela después que la directora se haya ido? ¿Cómo está en lo pedagógico? Ya me refiero. ¿Teníamos una estructura, o sea, teníamos una forma de trabajo marcado en lo pedagógico o no? Sí tenía. Sí. Sí. Había una identidad pedagógica, unas ideas pedagógicas. Y por lo que entendemos más arriba, que la directora, ustedes me acaban de decir que la directora anterior trabajaba muy de cerca con las profesoras, ¿verdad? Coordinadoras. Entonces, me dijeron recién que era un trabajo colaborativo. Entonces, ¿estas coordinadoras manejaban o no las ideas pedagógicas hacia dónde iba la escuela? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la característica pedagógica de la escuela? Hay una marcada, hay un marcado desarrollo pedagógico dentro de la escuela, ¿o Y no? sí. Y sí. Sí. ¿Y cómo vamos a escribir eso? ¿Cómo ponemos eso en la frase ahí de las fortalezas estamos? Porque si esta cuestión pedagógica, de buen desarrollo pedagógico, de una lucha tenaz por mantener la excelencia en lo pedagógico, nos llamamos cuestión interna de la escuela como fortaleza, o sea, ¿qué le llamaríamos? Porque es el corazón del desarrollo de la escuela, está en tener una marcada identidad pedagógica. Ya les dije toda la respuesta. Yo que no me puedo callar. A ver. ¿Quién captó en mis últimas frases cuál es la frase que tienen que poner ahí? Chicos, ya tomaron un cafecito, un chocolate, tomaron mate. Parece que les avivé la mente muy rápido y estamos en proceso de descubrimiento guiado, pues estamos lentitos. La identidad pedagógica Sí. apunta a el cumplimiento vamos a decir, de los objetivos pedagógicos delineados Es desde lo linda que la idea, pero desde trata de afinarla más, porque 3 veces ya me dijiste pedagógico en la misma frase. perdón, desde No, pero es buena la idea. Trabajarla un poquitito más nomás. sí, desde la misión y visión integral de la institución. Ya nos fuimos más lejos. Muy Estábamos en la lejos. esquina y nos fuimos otra vez 2 cuadras. Bueno, bueno. ¡Vamos, fuerza! Ya dijeron con todo al inicio. Vamos, que se puede construir. Prefiero que me odien ahora que después en la soledad del trabajo me odien más. Identidad pedagógica bien marcada. Eso. Ahí está. Fantástica la frase. ¿Tiene o no tiene esta escuela una identidad pedagógica por los 15 años de trabajo que venían haciendo con la Cristina Alegre? Sí, tiene. Sí, 15 años le llevó la construcción de esa identidad. Así que cada frasecita tiene su vueltita. Atención con eso. ¿Sí? Bien.
Entonces acá fuimos analizando desde ya la parte pedagógica, o sea, la dimensión académica, la dimensión pedagógica. También tiene ahí su grado de importancia y le caracterizamos ya recién como una fortaleza. ¿Sí? Bueno, algo más que podemos decir, hablamos en este párrafo, hablamos de su estructura. Algo más que hayan leído entre líneas acá, que hayamos pasado por alto. ¿Se encuentra desprotegido algún nivel académico en la escuela? Así como nos pinta el párrafo, cómo estaba organizada la escuela. No, profe, está cubierto bien distribuido por los profesores y acompañado por la coordinadora. Por los coordinadores, muy bien. Y donde no tiene coordinador, ¿quién asumía el rol de coordinador? Profesora de preescolar. La profesora. Sí, ¿Con quién trabajaba directamente la La profesora? directora, con la La directora. Tenía un apoyo permanente con la directora. Sí, directamente su trato era con la directora. Así que había un compromiso bien determinado de la autoridad en su momento, lo cual hizo que se dejara una impronta dentro de esa escuela. Había un sentido de pertenencia bien marcada que permeó, o sea, fue más allá de la directora y llegó a las coordinadoras, a las profesoras. Esa era la figura de la escuela que se tenía durante 15 años, que habrá quedado instalada en su momento. Ahora vamos a ver qué pasa en la actualidad. Bien, tenemos. Actualmente ejerce la dirección la licenciada Gloria Ortega, quien se hizo muy amiga de la presidenta de la Comisión de Padres. Y gracias a ella pudieron conseguir un 30% de descuento, sería, ¿verdad?, en los libros de textos de la editorial Sabiduría, con la condición de utilizar todos los textos correspondientes a cada grado y curso de esta firma comercial. ¿Qué cosas encontramos en este párrafo? ¿Qué les llama la atención? Que trabajaba coordinadamente con la comisión de padres. Miremos un poco la formación de nuestra directora. ¿Qué datos le da de la directora? Es una licenciada. O sea, tiene solamente grado académico, es solamente un título de grado. Y ustedes saben que para ser profesor, directora de escuela y de colegio, ¿tenemos que llegar a tener título de licenciado? Les pregunto. Sí. No. Oh. No. No. Con el título de profesor, uno ya puede ser director de una escuela. Así lo dice la ley, 1264. Por eso en la certificación, cuando uno saca su certificación y es profesor de grado, ya te sale que puede ser director, vicedirector. Disculpe, profesora, pero ¿Sí? tiene que tener una antigüedad por lo menos de 5 años de ejercicio en aula como docente. Sí, pero eso no le dice que tiene que ser licenciado. No, pero sí tiene que tener un ejercicio Sí. de profesor en aula 5 años. Así mismo. Pero no, sí, está bien la apreciación. Estamos de acuerdo con eso. Y le sumamos al profesor, al título de profesorado, le sumamos la experiencia en el cargo de profesor, pero no la licenciatura. Profe, pero muchas veces cuando el perfil a partir de, por decirte en escuelas oficiales, a partir del perfil del que te lanza el MEXI, ahí no te figura, o al hacer el estudio de toda tu documentación, no te sale eso, pues no podés ejercer, te dice no puede ejercer el cargo por falta de perfil, así es como te dice. Sí, atiendan bien. Acuérdense que lo que yo les planteé era que pueden ser profesores de grado, o sea, de educación escolar básica,
son los que traen inherentes, porque hay profesores de danza y demás, o sea, de las formaciones especiales, no sé si pueden llegar a tener el cargo de dirección así por el profesorado, pero que sí sé muy bien, porque lo dice la ley 1264, es que con el título de profesor uno puede llegar a ejercer la dirección, ¿verdad? Pero actualmente sabemos que o sea, se llaman a concurso y los mejores perfiles son los que ganan, al menos en el estado es así, ¿verdad? O sea, no solamente estás en camino, puedes luchar por el cargo, porque tu perfil dice. Ahora, que ganes o no ya es otra historia, ¿sí? Eso lo tienen que manejar muy bien. Por tanto, acá lo que nos dice de la directora Gloria es que tampoco la directora se quedó en el cargo de su formación docente nada más, sino planteó o desarrolló un estudio un poco mayor, ¿verdad? Pasó del profesorado a la licenciatura, ya tiene también un grado universitario, ¿sí? Entonces, le tendría que dar una mayor fuerza en su formación, ¿verdad? Bien. Tomamos como base lo que decía la compañera, creo que era Graciela, cuando hablaba de quien se hizo muy amiga de la presidenta de la comisión de padres. Atiendan bien esta expresión. Se hizo muy amiga de la presidenta de la comisión de padres. Y gracias a ella pudieron conseguir un 30% en los libros de texto de la editorial Sabiduría, con la condición de utilizar todos los textos correspondientes a cada grado y curso de esta firma comercial. ¿No Eso les hace ruido nada aquí? podría ser corrupción, eso, profesora. Porque tiene que utilizar los materiales que le proporciona el Ministerio de Educación. Epa, ¿estamos seguros de eso? ¿Estamos obligados a tomar solamente los libros del Ministerio de Educación? No O sea, eso es necesariamente. No, no. Pero, Sí, porque disculpe. perdón. No, hablan más compañera, después yo digo lo que iba a decir, disculpe. No, que digo nomás que vendría a ser lo mismo. O sea, utilizar solo los materiales del MEC sería lo mismo que están haciendo estas personas. Utilizar solo los materiales que le impone esta firma comercial. No hay. Tampoco. O no, yo digo nomás que tendría que ser tipo una analogía que no es correcto. No tienen la obligación de usar. O sea, la institución no debería estar obligada a usar solamente un tipo de material. Ahí pusiste la clave, solamente. ¿Qué más? A ver, había otras personas, 2 más personas que querían hablar sobre el punto. Adelante. Considero que desde la perspectiva de la directora, seguramente para facilitar el trabajo y crear ya una orientación, vamos a decir, pedagógica, curricular, es con esa intención. Claro que nunca uno debe cerrarse solamente, pero acá lo que da a entender es que hay un convenio especial en la utilización de estos materiales. Ojito sobre el punto. Sí. Dice usar los libros de textos. ¿Con qué criterio acá se eligieron los libros de textos? No se ve, no hay. ¿No hay? No. ¿Segura? De la amistad. Solamente porque le favorecía con el 30% de... Ahí está. Exacto, hay un punto económico Sí, central. un aspecto económico. ¿Y dónde quedó que teníamos la identidad institucional y que teníamos que... A ver, yo no voy a decir nada. Ustedes van a contar, yo les voy a preguntar. ¿Qué estudiamos en clases anteriores que tenía que ser el director y cómo se tenía que vincular pedagógicamente con los docentes dentro de una escuela? ¿Cómo se tenía que armar esta identidad pedagógica en donde cada docente tenía que tener... O sea, ya cito la respuesta.
Con los docentes, un trabajo colaborativo con los docentes. ¿Por qué? Constantemente. ¿Por qué? Justamente para que nazcan las ideas y los delineamientos a lo que quieren llegar y lo que quieren lograr. Ahí recién van a hacer. Para poder accionar. Ahí recién van a hacer. Ah, qué pena. Como, Ahí recién van a nacer los delineamientos pedagógicos en no, la conversación con los docentes. ¿no? Ah, ¿qué? No, ¿Dónde nace? ¿Desde dónde se mira la identidad pedagógica de la escuela? El docente tiene que velar por la coherencia pedagógica de la institución. ¿El docente? Perdón, el director. El director. Ah, ¿y qué documentos tiene el director para fortalecer su idea? ¿Mm? Proyecto educativo institucional. sí, Totalmente. sí. En su PEI, ¿qué va a decir de esto que tenemos acá que dice el 30% de descuento con tal que se use la firma comercial? ¿Dónde se fue tu identidad institucional pedagógica que decía en tu PEI que tenías que tener una identidad pedagógica que tenía que permear y estar en consonancia con tu misión, con tu visión, con tus objetivos pedagógicos, con tus metas pedagógicas, con tu PCI? Díganme si esto que puse ahí no es una práctica que la solemos escuchar. Justamente, profesora, iba a decirle eso, que eso es lo que generalmente se vivencia, ¿verdad? Mal dicho, generalmente en los PEI, que se impregnan cosas que en la realidad no se ven que se hayan ejecutado, ¿verdad? En el PEI, literalmente está todo bien ordenado, es muy lindo, pero bajando a la realidad, luego eso no se ve, no se refleja. ¿Quién es responsable de eso? ¿A quién le tenemos que poner como Judas Kai si no cumple su PEI? Al director. Totalmente de acuerdo. Al director. Sí. Ahí él no puede delegar su cargo porque la carga de su cargo está sobre su cabeza. ¿Mm? Su principal misión es guiar a la institución de manera pedagógica y todos los demás elementos, la parte administrativa, la parte comunitaria, la parte de gestión, tienen que estar al servicio de la parte pedagógica, porque todos los demás coexisten, porque lo que se quiere buscar o lo que se quiere lograr es el aprendizaje y la formación del alumno. Si nosotros no tenemos alumnos, no tenemos escuela, así nomás es. ¿Y para qué los padres le mandan a sus hijos a las escuelas? Para que aprendan mejor. ¿Para qué los padres se comprometen con las comisiones? Porque quieren que sus que sus hijos aprendan mejor. ¿Para qué se arman todos los proyectos de formación? No para que la escuela sea rimbombante y siempre tengamos que pedir plata, sino para que los alumnos tengan experiencias nuevas que les llame la atención y que generen mayor aprendizaje. Entonces, miren acá, en este parrafito que parece tan inocente, tenemos un divorcio extraordinario de la finalidad o de la función del director. ¿Cómo qué? Como principal pedagogo, profesora. Totalmente. Como principal pedagogo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una fortaleza, una debilidad, una amenaza o una oportunidad? Y una debilidad, profe. Para mí ya es una debilidad que de la fortaleza, en vez de fortalecerse, va debilitando. Uh-huh. Sí. Así mismo. Porque primó más una visión, atiéndame bien, así, pues, profe, no es bueno que los alumnos tengan un descuento ahí del 30% en esta situación que está todo tan difícil, que cualquier 10% a nosotros nos ayuda. Y eso también decía Roberto, ¿por qué no usamos los libros del MEC?
Y con estos últimos libros del MEC que salió, yo no puedo juzgar porque no los vi, ya no me correspondió mirarlos. Pero los anteriores les puedo decir que había una mirada, pero tan limitada del desarrollo de las capacidades y las habilidades que se pretendían que era de lo básico más básico. Entonces uno necesariamente tenía que sumarle otros libros, porque de lo contrario nos quedábamos en una formación así tan superficial. Así que mirar también, porque lamentablemente uno dice, el órgano rector del Ministerio de Educación es el que tenía que mirar así con ojos clínicos lo que estaba lanzándose al mercado para la enseñanza de nuestros niños o de nuestros jóvenes. Y a veces uno se preguntaba con qué criterios salieron todas esas preguntas. Si te dan, en los programas te dan una orientación de cuál tiene que ser la metodología de trabajo, cuál tiene que ser el concepto sobre el cual se miren esas capacidades. Y cuando vos mirás los libros, es preguntita, citar, responde, define, cita. Y rarísimas veces encontrábamos que se ejerza el juicio valorativo sobre algo. Nos quedábamos otra vez en los tipos de ejercicios así súper objetivos, ¿verdad? ¿Objetivos en qué sentido? En que tiene una sola respuesta probable, no le da la posibilidad a quien va a responder de ejercer su pensamiento sobre lo que se les está presentando. Entonces, necesariamente si nosotros queremos crear aprendizaje duradero y profundo, tenemos que recurrir a otros materiales, pero no de la forma taxativa como se da acá, en donde acá no nos dice que los libros fueron consensuados con los profesores y analizada la perspectiva del enfoque, si condecía con la finalidad última que tiene el proyecto educativo, o sea, que si está acorde y viene de la mano con el proyecto curricular institucional, sino acá hay una cuestión neta y exclusivamente monetaria que mueva la acción. Y acuérdense, el ser director me obliga a tener una mirada hacia todos estos aspectos, organizacional, estructural, académico, pedagógico, que es lo más importante que no tengo que lesionar, comunitario, administrativo, que son los 4 puntos sobre lo que siempre me tengo que mover. Y la dirección les va a enseñar a tener una visión holística de las cosas. Que si yo muevo un dedo para un lado, sé que ese dedo que moví hacia un lado me va a impactar en lo académico, en lo económico, en lo administrativo, en lo organizacional. Y tengo que siempre estar sopesando beneficio-perjuicio de todas las cosas que se están haciendo. Y por supuesto, siempre tengo que empujar hacia el beneficio. Y siempre tengo que mirar también a las mayorías y no a las minorías. ¿Sí? Entonces, bien porque se consiguió un descuento, pero mal porque se les obliga a todos a usar el mismo libro, que puede ser que sea bueno, que puede ser que sea malo. Porque no hubo una visión de trabajo compartido. Acá hay una decisión unidireccional de la directora con la presidenta de la comisión de padres. Ahora yo les pregunto, ¿está bien que la directora se haya hecho muy amiga de la presidenta de la comisión de padres? O sea, no tendría que haber problema. O sea, el tema es que no se tendría que mezclar lo personal con lo profesional. Si ella quiere ser su amiga, puede ser su amiga todo lo que quiera, pero no tiene que interferir en las cuestiones profesionales de la institución educativa. Esa amistad no debe influir en el trabajo de la institución educativa. Sí. Que es lo que sucede en este caso, porque sí, la amistad influye en que se tome esa decisión de utilizar únicamente esos libros de esa editorial. Sí, porque ahí, eso es lo que nos denota, ¿verdad? Porque dice, y gracias a ella pudieron conseguir. Miren cómo está intrínseca la situación allí. Y a veces esto genera pero los conflictos así grandiosos dentro de la escuela,
que la comisión de padres luego tiene sus dos bandos y ahí se dieron cuenta que la presidenta luego le traía el juguito, el café, el té a la directora y ahí ya le perdemos el rastro y el hilo a la objetividad con la cual nos podemos presentar ante los demás padres. ¿Mm? Todos nuestros actos están mirados por lupa dentro de la función de un director. ¿Mm? Eso tenemos que saber, nos guste o no, son cuestiones con las que tenemos que cuidar a la hora de actuar como director, porque esas son las profesiones que no las sacamos nunca. Y les digo por experiencia, porque yo ya dejé de ser directora de una escuela hace 2 años y me cruzo con la gente en esa zona de influencia, me sigue diciendo, adiós directora, ¿verdad? Y yo ya no corrijo más, porque ya, bueno, ya me dijeron los presidente, cuesta director, cuando y pori. Entonces, esas cuestiones se quedan impregnadas y el profesor, sí que el profesor está en el súper, en la discoteca, en la cancha, en todos lados el profe. Así como esa publicidad de, Marcos, me duele la cabeza, el director, el doctor del grupo, ¿verdad? Que le tiene que dar pastilla a todo el mundo con lo que le duele. Más o menos así es nuestra profesión también. Una cosita nomás, profe. Sí, adelante. La investidura pues hace que vos ya no dejes más vamos a decir, puedes dejar el cargo, pero no el título, porque vos representaste eso es parte también de la identidad, representaste en su momento a una institución en un cargo, vamos a decir, de autoridad. Por lo tanto, va a ser difícil luego sacarte eso, ¿verdad? El tema de la investidura, el tema de cómo te conocieron ellos. O sea, capaz ni saben tu nombre, pero van a saber que vos eras autoridad de un lugar, a eso nomás me Sí, refiero. y Como me es dijo, cierto. como me dijo un director una vez, profe, nosotros los directores ya somos directores para siempre. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Me dice, ¿y por qué? Y de ahí, esta explicación que te acabo de dar fue lo que me dijo, ¿verdad? Sí. Y lo otro que me había dicho, ¿verdad? Me mencionó por el tema de que mi directora anterior, durante la pandemia, falleció, ¿verdad? Ujú. Y yo utilicé mal la expresión exdirectora. Y ahí, por esa palabra, ahí fue que me dio esta explicación. Sí. Yo, director de muchísimos años en una institución del turno noche. Ujú. El director Alberto del Colegio Talavera de Richard. Ujú. Entiendo. No, y es cierto, o sea, nos quedamos con el cargo aunque ya no estemos ejerciendo. Es así, es así. Y bueno, y si nos tomaron afecto, nos saludan. Y si no nos tomaron afecto, si te viste, no me acuerdo, ¿verdad? Así que hay que celebrar si nos saludan. Quiere decir que algo habremos hecho bien en la vida de esa persona, o si no, como dice mi sobrinito, ni bollo pollo. Bueno, bueno, tenemos acá, estábamos actualmente ya vimos lo que está haciendo la directora. ¿En qué aspectos ponemos esta parte donde la amistad está siendo mal interpretada por nuestra querida profesora Gloria, nuestra directora Gloria? ¿Como una fortaleza o una debilidad? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? Como una debilidad, profe. Sí, argumentame un poco por qué. No está mal lo que decís. Y porque la directora general está formada para gestionar profesionalmente su cargo, ¿verdad? Y no tiene que entrar en estos jueguitos, vamos a decirle. Yo lo que veo también, profe, que mirando un poquito estos negocios o comercios desde el punto de vista externo o endógeno, podemos decir que es una amenaza también para la institución. Y sí. Pero mira un poco bien. Yo le miraría 2 veces si es una amenaza o es una oportunidad al ofrecimiento que da la firma comercial. ¿Por qué la firma comercial ofrece un 30%? Porque considera que está ofertando un producto malo.
o porque salieron con defecto justamente ese lote de libros, o con qué visión está haciendo eso. Para tener la exclusividad, profesora. Sí, pero es una oportunidad o una amenaza. Y para la institución no sería una amenaza toda vez que sea algo legal, algo lícito. Que todos estén, o sea, que se haga una reunión y a todos se les explique que se van a comprar esos libros y que todos estén de acuerdo. Pero la última palabra va a tener la directora. Ahí está el secreto de lo que acabas de plantear. Es muy interesante porque si los profesores famosos que te vienen las librerías, te invaden allá por agosto, septiembre, que vienen todas las ofertas del libro que te puedas imaginar. Porque ya en una institución organizada los libros se deciden en máximo octubre. Voy a tener que hablar con todos los docentes en reunión y decir, el libro que estamos usando reúne o no las características, las condiciones, y ahí los profes te dicen, es bueno para esto, pero no tiene esto, y nosotros queremos esto, y este libro no nos trae, y hay otros libros que dicen que trae mejor, y bueno, vamos a pedir a esa librería o a esa editorial que nos acerque el libro y analizamos también. Y ahí viene la otra librería, generalmente ya te trae luego el libro, así antes que vos pidas ya está toda la oferta de libros en tu mesa. Y eso para que, no para que vos nomás mires, sino para que mires con el docente y miren juntos, porque vos como director no podés perder de vista tu objetivo central macro. Y el profesor tiene la misión de conocer cuál es el objetivo central macro y sabe lo que él tiene que enseñar dentro de su grado. Entonces, con esa visión compartida, se mira el libro y se dice, ah, sí, este tiene lo que, mira, acá está esta parte, mira cómo presenta sus ejercicios. Y mira, tiene una información muy interesante. Está acorde con el nivel que queremos enseñar. Viene de la mano con lo que se enseñó el año anterior. Observa hacia el futuro lo que va a venir en el... Si la profe del cuarto dice, mira, esto le va a servir porque en el quinto desarrollan de esta forma. Entonces, hay una visión compartida. Y hay un análisis que se hizo. Y si a ese análisis, que justamente elegimos la editorial X, y esa editorial X venía con el 30% de descuento. Bueno, tengo una mano levantada por ahí. Yo soy profe. Sí, adelante. Ahí también hay una cosa positiva, ¿verdad? Que cuando se elige de repente una línea de libros, hay una correlatividad en cuanto a la organización del desarrollo temático en los contenidos programáticos que van a ser desarrollados por cada materia, ¿verdad? Eso, digamos, desde el aspecto pedagógico tiene una incidencia y es algo positivo como oportunidad. Y ya como mencionó, y para reforzar lo que decía el compañero Roberto, es que vamos a decir, si esta decisión se dialogó con los docentes a cargo, ¿verdad? Y Sí. también con la parte económica, dialogado con el equipo de gestión institucional, obviamente que ahí la decisión sería mucho más, para la directora, estaría mucho más respaldada y no como de repente, así como leemos así entre líneas aquí, como un negocio aputepe nomás, así, para Sí. decirlo en guaraní, ¿verdad? Para Sí, que quede sí, más. sí, sí. Sí, Eso. sí. Sí, está bien. El razonamiento es muy válido. Es muy válido. Sí, adelante. Profe, o sea, consulto entonces, mientras la decisión de optar por la editorial que te da este determinado descuento mientras esa decisión sea compartida con todo el equipo, con del director, con todos los docentes, entonces va a ser una oportunidad por más de que esa editorial te imponga esa condición de exclusividad. O sea, mientras la decisión sea compartida, Cuando la decisión fue compartida ya dejó de ser una imposición de la editorial. Porque ahí quienes seleccionaron, o sea, la editorial vino y te ofreció, te presentó su carta oferta. Sí. Y te dijo, ustedes me compran todos los libros del preescolar al sexto y yo les puedo hacer este descuento. Eso vino a decir la editorial.
el director dijo, interesante, vamos a mirar con los docentes todos los libros que nos presentan y a ver si realmente responde a lo que nosotros queremos lograr. O sea, a mí no me mueve como acción el 30% de descuento, sino me mueve lo que está dentro de los libros y ver si coincide con lo que nosotros queremos dar como ofrecimiento educativo dentro de nuestra escuela y coincidimos con el 30%, excelente, ¿verdad? Pero también está en manos de la cancha del director decir, bueno, estamos mirando y los libros de primer ciclo presentan muy bien estos abordajes. Y están acorde con la forma que nosotros enseñamos en el primer ciclo. Pero en el segundo ciclo pareciera que hay como una vuelta, porque ustedes saben que las editoriales van contratando sus personas, sus profesionales que hacen los libros y generalmente tienen sus especialistas para primer ciclo y otros para segundo ciclo. Y a veces, y esto es verídico, a veces en el primer ciclo hay un enfoque así hermoso, fantástico, pero cuando pasa al segundo ciclo pareciera que se giró, ¿verdad? Y no se da esto que nos decía la compañera, que hay ese hilo conductor de profundización de los temas. Y hay como un giro. Entonces uno dice, no, para el segundo ciclo no nos convence esa editorial, nos convence otra editorial. Y estamos en la libertad de decir, bueno, nosotros queremos tu libro en el primer ciclo, pero no así en el segundo ciclo. Así que te pedimos el 20% de descuento, negociemos. Y ahí, por supuesto, que el otro va a empezar a transformar, a hacer sus cálculos, lo que sea, y te va a decir, sí, acepto te va a decir tu 20, o te dice, quedemos en 15. Y el director dice, hecho, negociamos en 15%. Profe. O cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, está también en manos de, pero lo importante acá que no tenemos que perder de vista es la calidad del ofrecimiento de los libros que nos traen. Y si responden a lo que nosotros queremos lograr. Profe. Sí. Voy a ponerte un ejemplo que recuerdo que sucedió en mi carrera docente, ¿verdad? Una directora le llama a todas las docentes, ¿verdad? El colegio está auspiciado por un gobierno extranjero, ¿verdad? Sí. Entonces, pensando nomás en eso que decías, misión, visión, todo lo que tenía que ver con el PEI, todo ya diagramado esto, ¿verdad? Sí. Los libros que se trajeron para trabajar en el colegio, obviamente que se le llamó a las maestras, se le consultó si es que quería la directora que revisen los materiales, porque decía ella, nosotros somos una institución que dependemos de este gobierno y a los chicos tenemos que transmitirle también desde lo que es la cultura, la historia, la sociedad de esta nación que nos está auspiciando también para ellos. Entonces yo quiero que revisen y vean qué tal están estos libros. Y yo recuerdo que las profes se pasaron por lo menos 15 días, profe, ya en periodo de preclase, revisando los materiales. Encantadísimas ella con los materiales por varias razones, ¿verdad? O sea, eran libros que iban a comprar cada uno de los chicos, ¿verdad? Si bien los precios eran un poquitito más altos, era una institución privada y los padres estarían en líneas generales en condiciones de poder pagar. Entonces, ahí, por ejemplo, había pasajes de historia de ese país y, por ejemplo, adaptado en el área de comunicación, etcétera, cosas por el estilo. Al final se optó por esos materiales. De hecho, profe, yo no soy del área, o sea, yo no era maestra, pero yo adquirí esos materiales y hermosos, verdaderamente. Y como te digo, eso, respetando un poco lo que decías vos también anteriormente, que tiene que estar todo como en una línea, ¿verdad? Una línea de el hilo conductor que los demás profesores, las autoridades siguen para la elección de materiales, por ejemplo. Sí, y acuérdense de esto, nunca se olviden, porque van a llegar a tener este cargo, que también, o sea, no es que también, que primero, aparte dijimos que el PEI era la apropiación pedagógica institucional y contextualizada del proceso educativo en donde convergen todos los autores, ¿verdad? Pero también hay algo central sobre el cual se construye también este PEI, aparte del diagnóstico y todo eso,
es que cuando desarrollamos pedagógicamente nuestros procesos de trabajo, también tenemos que considerar los programas de estudio establecidos para cada grado, porque esa es una preocupación que comparto con ustedes, que siempre tuve y que más en 2 años me correspondió, 1 año me correspondió trabajar en una supervisión específica. Y la pelea era justamente que los docentes miraran también el programa de cada grado, porque ¿qué es lo común que se da? Que le toman al libro y planifican sobre el libro y no sobre los programas que establece el Ministerio de Educación. Y hay otros que ni planifican luego, siguen nomás ya el libro, ¿verdad? Entonces, es una cuestión también de tener muy presente, porque ahí también se pierde todo lo que veníamos hablando de la organización estructural de la escuela, ¿sí? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, vuelvo otra vez a nuestro caso, a nuestro caso. El ofrecimiento del 30% del descuento de esta firma comercial, ¿la pondrían como una amenaza o como una oportunidad? Y yo Como veo, una profe, oportunidad. como una oportunidad. Sí. ¿Y quién tiene que hacer que eso verdaderamente sea una oportunidad? El director. Exacto. Muy Y bien. en este caso creo que sería una debilidad la Sí, falta de comunicación y de coordinación del director con los docentes. sí, es así mismo. Y también como una debilidad considerar solamente el valor de la amistad o una comunicación inapropiada o no sé cómo llamarla, esta parte donde se convierte por lo amiga que llegó a ser con la presidenta, o sea, la confusión de los roles, porque el director no está para ser amigo de la gente de la comisión, sino está para un trabajo colaborativo. Y sabemos que la amistad tiene afectividad y tiene estos trazos de lealtad también, y que acá tiene que primar la visión institucional y no la visión personal. Bueno, bien. Y ahí, acuérdense de las dimensiones que habíamos hablado. Esta debilidad en cuanto a la elección de los materiales que se detectó por parte de la directora, ¿es organizacional o es una debilidad en la parte pedagógica? Debilidad en la parte pedagógica, profe. Sí, porque no consideró los procesos organizativos, o sea, no consideró las finalidades últimas del proceso pedagógico. ¿Está? Bien, seguimos. Las docentes estaban acostumbradas a las reuniones mensuales con la directora y quincenales con la coordinadora. Sin embargo, actualmente ya no la realizan, pues esto constituye una pérdida de tiempo para la nueva autoridad, ya que ella, la autoridad, ¿verdad?, conoce muy bien la capacidad de las profesoras y no necesita ninguna orientación más. Cuenta con todo su apoyo para ejercer su profesión. ¿Acá qué pasó? Y hay una desarticulación, Sí, porque en teoría tenían que estar comunicadas las profes, las coordinadoras de cada área y las profes con sus coordinadoras. Y entre los pares también, porque una profe de primer grado tiene que estar constantemente hablando con la profe de segundo, para que esta de segundo sepa cómo encarar al alumno que va a venir en ese grado.
Y ojito con eso. A veces en nuestra descripción del alumno tiene que ir más de la parte pedagógica y no de, mira, ese fulanito ya te va a tocar, ya vas a ver que es insufrible. Dios mío, todo el tiempo le llamo a sus padres, pero ellos no hacen nada. Así de despiolado como. Entonces la profesora cuando le reciba ese dice, este es el despiolado. Y justamente, profe, con más razón tiene que haber esas reuniones, porque va a haber diferentes miradas. Yo también creo que pasa mucho por o sea, por ver hacia dónde va el enfoque de la descripción del estudiante, o sea, con qué intención hacemos su descripción. A veces ya viene el chico pobrecito con el estigma de la situación encima, ¿verdad? Entonces, es también, yo tenía una profe con quien mucho habíamos conversado, porque ella me decía, yo no quiero saber que me digan mis compañeras de cómo es fulano y mengano, porque si no yo ya le miro así y ya me quedo con ese concepto y ya le miro, ella decía, yo no me quiero contaminar con sus informaciones, no quiero, le voy a descubrir a mi alumno. Y era una muy buena profesora, ¿verdad? Pero se necesitaba esa conversación. O sea, y llegamos a un acuerdo así entre todas diciendo, bueno, está bien, vamos a enfocar nuestra visión sobre lo importante en el sentido de no estigmatizarle al alumno en una característica determinada, sino decir, este alumno tiene estas habilidades y tiene estas debilidades, ¿verdad? Sobre estos puntos todavía hay que seguir trabajando y eso costó, pero años mantener y sostener, porque era más fácil decir, "Sí", cuando se hacían los consensos, ¿saben? Ahí eran crucificados los alumnos en unos primeros tiempos, ¿verdad? Después era, ¿pero qué estamos construyendo con esta crucifixión al pobre alumno? ¿Mm? Entonces era, miremos desde la perspectiva de, ¿tiene estas características? ¿Podemos trabajar con esas características desde nuestras materias? ¿Qué vamos a hacer para mejorar, para apoyarle? Y era tales o cuales cosas, o sea, juntos buscábamos, pero eso es un trabajo de hormiga cambiar el pensamiento. Hasta ahora, sí, cuando les estoy hablando sobre este tema, recuerdo ciertas caras que cuando yo decía en la lista, bueno, ahora fulanito de tal, y uno me decía, así ya me ponía su cara. Y yo decía, ay, Dios mío, ese es un ser humano, ¿verdad? Es un chico que tendrá 1.800.400 realidades y nosotros otra vez le estigmatizamos de esa manera, como decir, uff, qué fastidio este niño, ¿verdad? Y no, o sea, es mirar, o sea, nosotros estamos o para tacharle lo mal que es o para apoyarle en su construcción o en su mejoramiento. Y no son tareas fáciles, porque nos damos cada cabezazo en el intento de tratar de ayudar. A veces nos sale bien y a veces nos sale mal, pero esa es luego nuestra misión, ir viendo cómo. Ahora, el que se queda y se cruza de brazos pierde. Entonces, o sea, ¿a qué vamos con esto? Que, como bien dijo la compañera Noelia, estas reuniones son necesarias, pero ahora esas reuniones ya no las tenemos. Entonces, ¿en qué se convirtió? ¿En una fortaleza o en una debilidad? En una debilidad, profe. En una debilidad. Que tiene que ver con lo organizacional y tiene que ver con la parte académica. Las dos cosas tienen. ¿Sí? Así mismo, con las dos cosas. Con las dos cosas. Pero, Sí. profe, si esta debilidad persiste, también puede llegar a ser, yo creo, una amenaza porque dice que ella es consciente de que sus profesoras están capacitadas, pero eso no tiene nada que ver con el control que ella tiene que tener, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si no hay ese seguimiento justamente y había un caso que tenía que estar ajustado, tenía que tener una diferencia, una llamada de atención, por ejemplo, y si esto no se da, puede llegar a ser una amenaza? ¿Por qué una amenaza? No, yo digo en el sentido que si hay un caso para ser ajustado, ¿verdad? De un alumno, Pero, ¿verdad? Y si, Noelia, acordate que el concepto de amenaza es externo a la escuela. sí, cierto, Acordate. sí, sí.
Una debilidad grave va a ser Sí, lo que vos estás describiendo. sí. ¿Sí? Ok. Bien. Seguimos. Con las últimas calificaciones, eso ustedes tienen a vista todavía. Voy a subir. Ahí ven, ¿sí? Con las últimas calificaciones de la etapa, se denotó un gran problema en las asignaturas de matemática y comunicación, porque los alumnos no comprenden lo que leen. Pero el argumento de la directora es que luego de la pandemia, ese es un problema global. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué clase de problema tenemos o no tenemos ningún problema? Sí, profe, que los alumnos no leen ni comprenden en el área de castellano y guaraní. De castellano y Comunicación, matemática, perdón. matemática y comunicación, sí. ¿Y qué clase de problema es ese? Está cantado. ¿Cuál es el problema? ¿De qué dimensión? Pedagógico. Muy bien. La parte de currículum, sí, pedagógico. Sí. ¿Y qué pasa con nuestra directora? ¿Cuál es su pensamiento? Que alude de que es a consecuencia de la pandemia. ¿Y se apropia del problema? Y ahí no dice, no especifica que se apropie. Al contrario, ¿qué hace? Se desliga. Se desliga, Se justifica. desliga y sí, se desliga y dice Fecha que te es a oigo, pea. porque dice que es un problema global de la pandemia. Sí. Y este profe ya no puede ser la consecuencia de lo anterior, del párrafo anterior. ¿Cuál? No, sí, está todo vinculado. Que ella no asuma la dificultad de su escuela es un problema, también es un problema pedagógico, así como nos dijo Roberto, ¿qué ocurre con esta profe? ¿Qué rol no está cumpliendo? Su principal rol Pedagogo. de conducción de la pedagogía de la institución. Ella lanza al otro lado el problema. Así nomás lo están todos los chicos después de la pandemia. ¿Qué es lo que te asusta? Vos hacer nomás lo que tenés que hacer. En algún momento algún clip se va a encender o lo que sea y ellos van a aprender. Generación espontánea del aprendizaje por ahí de acá. Cuidado con eso. Acá hay un problema grave de gestión también. Bueno, seguimos. Además, habían rumores en la escuela de acoso escolar entre estudiantes. Y como si todo fuera poco, una epidemia de piojos de la cual nadie se salvaba. ¿Y aquí qué pasó? Pregunto, ¿estas cosas que aparecen en este párrafo son cosas que no se dan en la escuela nunca jamás en la vida? Sí se dan, profe. Sí, yo creo que lo contrario, es que no se dé, esto es lo que es nunca jamás en la vida, ¿verdad? Siempre se da. Siempre se da y hay que buscar la solución. Y bueno, ¿qué clase de realidades son estas? Cuando decimos rumores en la escuela de acoso escolar entre estudiantes, ¿es una fortaleza o una debilidad? ¿Es una amenaza o es una oportunidad? Una amenaza, profe. ¿Amenaza? En la Debilidad, escuela. debilidad porque es todavía interno. Sí, se da entre pares, entre Sí, estudiantes. Y como si todo fuera poco, una epidemia de piojos de la cual nadie se salva. Y Ahí sí, ahí, profe, ya es externo, porque ya se puede llevar desde las casas. Y ahí de lo externo pasa a lo interno. sí, porque mi hija siempre tuvo la cabeza limpia y me trajo piojos. Sí. Ahí hay una cuestión que afecta a los dos espacios, a la cuestión comunitaria y a la gestión institucional también.
Porque van a ir las notitas a la casa, ya va a ir afuera, la solución va a estar afuera, pero atiendan bien. Yo puedo vincular estos problemas con las instituciones que rodeaban a la escuela, que les puse más Sí, arriba al sí, inicio. sí, profe. ¿Cómo? Si Con el centro de partamos salud. Con el la centro de salud. la comisaría, en Y la caso, comisaría como que le vamos a apresar a todos los piojos. no, me refiero el caso del bullying, cuando ya llegue ya a un extremo, Sí, a ese ahí caso, sí. En el sí, acoso escolar en el está acoso escolar, la posibilidad de pedir algunas charlas que vengan a sí. hablarle a los chicos de cómo, cuáles son las consecuencias de esos actos, en qué pueden desencadenar. Y vemos estas instituciones. Bueno, con el centro de salud podemos hablar de las liendres y de los piojos ¡buah! Entonces, esas instituciones, ¿en qué se convierten dentro de nuestro diagnóstico? Una oportunidad. En oportunidades. Muy bien. Entonces, ponemos eso como oportunidades dentro de nuestro diagnóstico. Pregunto, profe, Sí, en relación con el acoso que usted sí, dice, ¿verdad? sí. ¿Podría ser que se den charlas, que el centro de salud venga a dar charlas preventivas a los alumnos? Y el centro acoso, bueno, acoso escolar nomás dice acá, no dice acoso sexual, pero podríamos también mirar desde esa perspectiva, tanto en la comisaría como el centro de salud y por el tema de salud mental también. Así Sí, mismo. sí, 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 se puede dar perfectamente. Como por eso, con más razón se convierten en oportunidades. Tener cerca esas herramientas que nos van a ayudar a erradicar estas debilidades, porque el acoso escolar sigue siendo una debilidad dentro de la institución, ¿sí? Que puede ser cambiada, que puede ser transformada en una fortaleza, pero con la concurrencia de este órgano externo que era una oportunidad, que era el centro de salud. Bueno, pero los problemas siempre se arreglan más fácilmente si lo trata solo en la escuela, sin ninguna intervención externa. La escuela tiene un prestigio que mantener. ¿Y ahora qué pasa? Eso es incorrecto, profesora. ¿Por qué, Oye, Roberto? porque ya sucedió un caso de una escuela en Lambaré y la directora se fue al Buen Pastor porque quiso solucionar ahí en su escuela nomás y no hizo la denuncia formal de lo que estaba pasando. Sí, Existen mecanismos del Ministerio de Educación cómo tienen que hacer esa denuncia para sí, proteger, o sea, a los niños. sí. Y ella también. Y la directora se fue, o sea, salieron las noticias, yo miré en el Sí, noticiero nomás que se fue presa sí, por querer tapar y querer mantener el prestigio de la institución. sí, Fue intervenido, lamentablemente. fue intervenido la institución. Sí, mucho tiempo estuvo eso en la prensa el año pasado. Era, estuvo en boga y no es el primer caso donde una directora de instituciones educativas vaya a parar al Buen Pastor, así que esa no es una figura extrema, se da y a veces con más frecuencia de lo que nosotros pensamos, conforme con la realidad y la gravedad del caso, ¿verdad? Pero acá también, o sea, acá si lo del acoso no se frena, la escuela no tiene ninguna documentación que avale su actuación, sí, va a ser algo que puede terminar como el caso de este chico en Argentina, que fue uno de los casos más comentados a finales del siglo pasado, en donde había un chico que tenía así el rostro, había una galletita que tenía el dibujito de una cara, y la galletita se llamaba Pan Triste, se llamaba la galletita. Y el niño así, era la carita de la galletita, era según decían los niños. Nosotros en Paraguay somos muy habilidosos en ponerle sobrenombre, le decimos lo marcante a las personas, ¿verdad? Entonces, a este chico le decían Pan Triste.
desde el segundo grado más o menos le decían pan triste, pan triste, pan triste. Tal era el punto que la gente ya ni conocía su nombre, sino solo le conocían con la expresión de pan triste, ¿verdad? Los profes ni su nombre ya no sabían, pan triste, ¿verdad? Y en una de esas, cuando el chico llega al octavo grado, también a ella ya le colmó la paciencia la expresión del pan triste. Y fue uno de los casos en Latinoamérica que tuvo más consonancia, que cuando él salió en uno de esos días del octavo grado, había llevado un arma a la escuela y en la salida disparó a mansalva hacia todos los que estaban a su alrededor porque le decían pan triste, ¿verdad? Y no era así una cuestión de le mato a este, le mato a aquel o le mato a... Su rabia era contra todos y unos cuantos murieron allí, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, no, pero ya está acostumbrado, así nomás luego se le dice, ¿verdad? Y no, o sea, tenemos que entender que, o sea, evidentemente ahí la escuela no hizo absolutamente nada, al contrario, se sumó a la forma en que le estaban tratando, ¿verdad? Y de hecho que en ese entonces tampoco existía todo este tratamiento del bullying y todas estas cuestiones nuevas. Porque que nos tienden en la escuela siempre tuvimos. O sea, a todos nos tentaron en la escuela por alguna cosa. A los que usamos lente por 4 ojos, a los que éramos blancos nos decían, a mí me decían rubia que por ejemplo, en la escuela yo me molestaba muchísimo. Después eso no quería que nadie me diga rubia. Me decían rubia y yo me encendía. Enojaba luego. Y hasta ahora, así, con la gente adulta, a ciertas personas nomás le tolero que me digan rubia, y de otros me molesta, ¿verdad? Y son cosas así que quedan en nuestra mente, pero vos salías de la escuela y no te encontrabas más con tu compañero en tu casa, te olvidabas. Pero ahora con el tema del ciberbullying, ese acoso está en todas partes. Y las criaturas se quedan así marcadísimas con esa historia, ¿verdad? Bueno, seguimos un poco. Pero más allá de el prestigio se guarda se